Se reporta el primer caso grave de un paciente hospitalizado con la gripe aviar. Desde hoy quedan prohibidos los usos de IA que tengan que ver con manipulación de personas, con la puntuación social o con la identificación biométrica a tiempo real. Que 2022 pasará a la historia por sus altas temperaturas. Que 2023 fue el año más caluroso desde que existen registros. El 2024, el año más cálido registrado. Decenas de miles de personas en Los Ángeles están bajo órdenes de evacuación. We are in an era of rearmament. Estoy harto del fin del mundo. Cada semana trae algo nuevo que desmorona un poquito más la esperanza que me queda. La Riviera de Oriente Medio, ha dicho literalmente. Y claramente no soy el único. Al parecer muchos comparten esta visión bastante oscura. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Hoy os propongo un vídeo para entender por qué parece que nuestra sociedad ha perdido su fe en el futuro. Y averiguar simplemente dónde están nuestras utopías. Antes de seguir, suscríbete al canal. Hemos empezado hace poco y necesitamos tu apoyo. El suelo se abre bajo nosotros y el fin de la civilización nos acecha. Una sensación que ya conocemos. Pero hay que reconocer que la historia de este último siglo nos ha dado más de una razón para preocuparnos. Y como siempre, la cultura refleja nuestros miedos. Y a estas alturas, el declive se podría considerar un género artístico en sí mismo. Las distopías están por todas partes, en libros, películas, videojuegos, pinturas. Tenemos una verdadera obsesión. El fin de la civilización tiene su propia estética y sobre todo su arquitectura. Y el caso del brutalismo es muy interesante, porque justamente ilustra el cambio ideológico que ocurrió en las últimas décadas. Este estilo arquitectónico se desarrolló tras la Segunda Guerra Mundial y era la expresión de las utopías de la reconstrucción, un símbolo de funcionalidad, pero también de un ideal de igualdad y justicia. Pero en nuestro imaginario se ha transformado en el decorado de la decadencia. Se suele aparentar a un mundo totalitario y opresivo. El tamaño masivo de las estructuras evoca la imagen de un régimen inamovible e implacable. O quizás los restos de una época olvidada, de la cual solo nos quedan estos huesos de hormigón. En fin, las utopías han desaparecido de nuestro imaginario y nos hemos quedado con un horizonte muy oscuro. Y cuando el futuro da miedo, algunos huyen hacia el pasado. Make America great again. La idea de la retrotropía, ¿no? Es del sociólogo Zygmunt Bauman, y lo que venía a decir es que así como desde el siglo XIX, ¿no? Y previo, ¿no? El pensamiento moderno ilustrado siempre habría proyectado, ¿no? Las utopías en un tiempo futuro, ¿no? En una Arcadia, ¿no? En un paraíso por venir, ¿no? Siempre presuponía una línea de progreso hacia adelante. Entonces lo que estaremos haciendo es proyectar las utopías en el pasado. Solo hace falta ver la última campaña en Estados Unidos. Los demócratas, con un mensaje de felicidad y esperanza, se han dado de bruces con un adversario con un tono diferente. We are a nation in decline. We are a failing nation. Pero esto va mucho más allá de Estados Unidos o de Occidente. Hay narrativas, ¿no? Que todas conocemos, ¿no? En torno a la nostalgia. Y así pues podemos seguir, ¿no? La España imperial que reivindica a Vox, ¿no? El sueño chino, ¿no? Y hay un gran rejuvenecimiento de la nación china que tiene que ver por recuperar su pasado imperial, y en ese sentido pues también lo vamos a encontrar, ¿no? en Putin, que siempre se ha referido y ha justificado, ¿no? la invasión de Ucrania, remitiendo a formas del pasado imperial de Rusia. Pero que la utopía esté en el futuro o en el pasado, hay un elemento fundamental que nunca cambia. Que la etapa posterior a la guerra civil
no fue una etapa oscura. No dejan de ser ficción. Sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. Fundar un pasado que no existió porque tiene un elemento creativo, ¿no? Hubo un tiempo en el que, dice, bueno, pero eso no fue así, dice, ya, pero es que es una utopía. Dice, vamos a ser una utopía, dice, pero es una utopía en el pasado. Aunque el regreso fuera posible, digamos, aunque no lográramos a través de la ciencia ficción o a través del metaverso, vamos a decir, no volver a ese tiempo pretérito, el problema es que aunque eso fuera posible, somos nosotros mismos los que ya no encajaríamos allí. Y esto nos da una pista para responder a nuestra pregunta inicial, porque nadie quiere volver realmente al pasado. Se trata de regresar a una versión idealizada de este pretérito, en el que todavía se puede tener algo de esperanza. El problema es que justamente aún tenemos utopías por alcanzar que el mundo moderno no ha cumplido. ¿Qué promesa contenía la Comuna de París? ¿Qué promesa contenían las manifestaciones de los estudiantes del 68? ¿Qué promesa contenía el 15M? ¿Qué promesa? Ahí es en el todavía no, donde hay una fuerza, donde hay una memoria que no se hipostasia en el pasado, sino que es una fuerza que nos permite acompañar en el presente. Se suponía que ya habíamos llegado a la mejor organización política y social posible para justamente concretar estos ideales. Algunos incluso afirmaban que habíamos llegado al fin de la historia. Pero nos equivocamos. Seguimos muy lejos de lograrlo. Ni la economía, ni los estados, ni las organizaciones internacionales, ni los partidos políticos han cumplido con las expectativas. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Ahora estamos frente a un vacío ideológico y no sabemos cómo avanzar. Tenemos una sensación muy desagradable de que hemos perdido el control y eso nos lleva a una trampa. Le résultat est une submersion migratoire qui est en train de tout emporter sur son passage. La mondialisation et son corollaire, l'immigration, minent notre pays. El miedo es una herramienta que siempre se ha usado en política, pero solía acompañarse de proyectos e ideales fuertes. Hoy parece que las narrativas positivas ya no atraen tanto. Es crucial entender que los seres humanos primero poseemos un sesgo que nos lleva a dar más importancia a los aspectos negativos de manera natural. El miedo y el enfado captan nuestra atención. Por lo tanto, nuestro ecosistema digital y de medios de comunicación funciona nutriéndose cada vez más de narrativas exclusivamente negativas. La saturación de contenido nos lleva a un estado de pánico y de estrés constante y que hemos naturalizado. Siempre hay una nueva controversia, una nueva crisis, un nuevo escándalo, noticias y contenidos agobiantes a niveles abrumadores, que causan confusión, que buscan provocar una reacción emocional en todo momento, que sea con la verdad o con la mentira. Y todo esto, por supuesto, nos impide mantener una distancia reflexiva sobre el mundo. Nada tiene sentido, ya no hay conversación, todo es bronca y enfrentamiento. Y esto nos lleva a una consecuencia todavía más dramática, la indiferencia, cortarse del mundo, encerrarse lejos de la información, lejos del ruido, donde ya nada importa, una parálisis social masiva. Y ese siempre ha sido el plan. The opposition party is the media. And the media can only, because they're dumb and they're lazy, they can only focus on one thing at a time. Él es Steve Bannon, el hombre detrás de la victoria de Trump en 2016. I said, all we have to do is flood the zone. Every day we hit them with three things. They'll bite on one and we'll get all of our stuff done. Bang, bang, bang. These guys will never be able to recover. Y lo que está describiendo es la doctrina del shock, que teorizó Naomi Klein en 2007, basándose en los trabajos de este señor, Milton Friedman. Friedman acuñó un término, ¿no?, que es el término de tratamiento de choque económico, donde existe esta vinculación, ¿no?, entre crisis política como una oportunidad
para mientras los individuos, los ciudadanos viven, padecen el trauma, poder inocular una serie de medidas. Es decir, porque habríamos generado, ¿no?, por así decir, el estado afectivo necesario, ¿no?, para el libre despliegue de medidas que son también traumáticas, ¿no? Pero entonces el individuo vive en el trauma permanente. Entonces, aquí estamos, en medio de una tormenta de incertidumbre y miedo, con la sensación de que el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Las utopías que alguna vez nos inspiraron ya no están, dejándonos con una mezcla de nostalgia y con un horizonte oscuro. Nuestro mundo digital refleja bastante bien este ciclo de negatividad en el que nos hemos encerrado. Un caldo de cultivo ideal para las políticas del caos. Pero la realidad es que siempre ha habido desafíos, y más de una vez hemos estado al borde de la extinción, ya sea por causas externas o por nuestra propia negligencia. Entonces, ¿cómo recuperar la esperanza? ¿Cómo rompemos este ciclo destructivo? ¿Cómo podemos reconstruir nuestras utopías? Pues eso ya lo veremos en otro capítulo.